haciéndote lo que nuestro amado Salvador, mm, en que tenemos plenamente toda nuestra confianza está depositada en ti. Venimos a rendirnos en tu altar, Señor, y decirte gracias porque tú has sido bueno, Señor. Porque Gracias. tú nos trajiste hasta aquí, Señor, no es para volver atrás. Es porque tu propósito se cumplirá en nuestra vida y a través de nuestra vida, Señor, en toda la gente que nos rodea, incluyendo nuestros hijos, nuestros nietos, Señor, porque tu palabra se cumple, Señor, cada día en nosotros, porque tenemos la fe suficiente para creer que tú eres el Dios de los milagros. Porque buscamos, sí, tus milagros, pero realmente lo que se trata es de ti, no de nosotros. Gracias, papito, por esta noche, por la bendición de estar en este grupo, esta familia hermosa que te ama, que te sirve. Señor, que su propósito, Señor, es darle la gloria y la honra al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Esta reunión está en tus manos. Sigue, Señor, haciendo tu obra en nosotros. Sigue, Señor, cumpliendo tus propósitos, porque al fin y al cabo eso es lo que tenemos que hacer. Cumplir los planes perfectos que tú tienes ya diseñados desde el principio de los tiempos para nuestra vida. Gracias, Señor. Bendito seas. Esta noche está en tus manos nuestra vida, Señor. Está escondida debajo de tus alas, Señor, y estamos seguros. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Gracias, Esperancita, y buenas noches a todos. A Marlene, Adriana, a Xiomara, Andreita, que está también por acá. Bueno, Buenas noches. Buenas noches para todas y todos. Victoriosa noche. bueno, qué bien que estemos nuevamente reunidos. Andreita, ¿si estás bien para leer? ¿O Sí, estás? señor. Bueno, muy bien. Buenas Entonces, noches para todos. buenas noches. El tema ya lo había mencionado la vez pasada, pero como pasa en todas las cosas que son de Dios, cada vez que leo más este tema, o sea, lo había tocado así por encimita, pero como profundicé me quedé sorprendido de esto. Entonces por eso te pregunto, Andreita, porque hoy vamos a leer una buena parte de la Biblia, que es la que nos habla directamente de eso. Y yo la he leído, pero de verdad que Dios le recuerda a uno las cosas y me quedé totalmente sorprendido. Ojalá que a ustedes también les pase lo mismo. Vamos a leer harta Biblia y eso es lo más importante, pero lo más que todo es que el Espíritu Santo nos hable y nos diga, porque pues no sabía cómo enfocar la pregunta, pero lo más importante es que aprendamos hoy. Bueno, entonces voy a comenzar a compartir. Entonces, a ver, por acá, ya, entonces tenemos, esta es la última parte, pero hoy vamos a hablar de un tema, voy a poner como para que recordemos un poquito lo que hicimos la vez pasada, solamente en el sentido de la segunda venida, que tiene dos partes. La segunda venida del Señor tiene la parte del arrebatamiento de la iglesia. Y Él lo hace, el Señor Jesucristo lo hace desde las nubes. Pero en la segunda parte de la segunda venida, esa vez sí toca la tierra y está mencionado en Zacarías 14. Bueno, pero aquí vamos a entrar el tema número 12 y bueno, será por eso que es algo muy importante. No sé por qué yo recordé eso y ahora sí creo que es más porque el Espíritu Santo me estaba llevando a que hablara de este tema. No es un tema que yo he escuchado nunca y por eso realmente como prédica, solamente que lo he leído en la Biblia y lo tomé en cuenta. Y entonces vamos a hablar de esto que es un aspecto escatológico también, porque eso no ha sucedido, es algo que va a suceder en el futuro. Y cuando yo hice un comentario acerca de la esperanza que nosotros tenemos la base en que Jesucristo resucitó y que nosotros también vamos a resucitar. Y también el tiempo del milenio donde habrá un gobierno justo, será la única época de el transcurso del mundo donde habrá verdaderamente justicia, porque hasta ahora
no hemos visto realmente la justicia que Dios quería que se manifestara para su pueblo, que no lo hizo y ahora para nosotros que tampoco lo estamos haciendo. Y Él tiene que volver a hacer eso. Este tema de restauración de todas las cosas está expuesto primero por el apóstol Pedro y luego el apóstol Juan en Apocalipsis. El apóstol Pedro en Hechos 3:21 y el apóstol Juan en Apocalipsis 21. Y tomé una parte de Apocalipsis 21, pero después me di cuenta que había que leer todo Apocalipsis 21 para que podamos entender todo el concepto. La restauración de todas las cosas, entonces aquí tenemos los dos versículos, el primer versículo que es Hechos 3:21 y la explicación que nos la da a leer Andreita. Hechos 3:21. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Explicación. Explica que Jesús debe permanecer en el cielo hasta el día en que Dios renueve y restaure todas las cosas, un evento que fue prometido por los profetas del Antiguo Testamento. Aquí después les voy a mencionar ese 1 y 2, que es precisamente los profetas y quienes lo mencionaron. Y vamos a hacer ese desglose del concepto clave. Andreita. A quien el cielo debe recibir se refiere a la ascensión de Jesucristo al cielo después de su resurrección. Desde allí, Él gobierna y actúa como intercesor. Hasta los tiempos de la restauración. Alude al periodo del fin de los tiempos o a la segunda venida de Cristo. En este momento, Dios arreglará las injusticias, eliminará el pecado, vencerá la muerte y establecerá su reino eterno de justicia, tal como lo describe el libro de Apocalipsis. ¿De que habló Dios por boca de todos sus profetas, de sus santos profetas? Pedro, en su discurso, conecta el Evangelio con el Antiguo Testamento. Profetas como Isaías, Daniel y Amós anunciaron este plan divino desde la antigüedad. Entonces ahí tienen quienes fueron los profetas Isaías, Daniel y Amós que hablaron de este tema. Entonces vamos a continuar con el tema porque creo que es interesante para todos, ¿cierto? No sé si todos conocen del tema, pero creo que por lo menos yo conocí más a través de este estudio. Espero que Dios nos revele más cosas a través de lo que vamos a estudiar hoy. La restauración de todas las cosas descritas en Apocalipsis 21 representa el cumplimiento final del plan redentor de Dios, donde el orden dañado por el pecado es completamente erradicado y sustituido por una creación perfecta. Aunque la frase exacta, la restauración de todas las cosas, entre comillas, aparece originalmente dicha por el apóstol Pedro en Hechos 3:21, el capítulo 21 de Apocalipsis es el escenario profético donde esa promesa se materializa en su totalidad. Bueno, entonces vamos a ir allá, ¿cierto? Ahora, aquí tomando en un comentario que se hace sobre este hecho y lo mencionan como la renovación cósmica y espiritual. Nunca había oído ese término así tan general. Una renovación cósmica y espiritual. Entonces, Andreita, ¿me ayudas a leer? Esta renovación cósmica y espiritual se sostiene sobre 4 pilares fundamentales. 1. Una nueva creación, cielo nuevo y tierra nueva. El relato comienza con la descripción del orden antiguo. Juan escribe, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el Perdona, primer cielo, leíste mal ahí. Relato comienza con la ay desaparición. sí, perdón, otra vez. Ok, Primero, una nueva creación, cielo nuevo y tierra nueva. Un relato comienza con la desaparición del orden antiguo. Juan escribe, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Apocalipsis 21:1. La renovación de la materia. Teólogos de plataformas como Abre la Biblia explican que la palabra griega usada para nuevo es kainos,
no siempre implica hacer algo de la nada, sino renovar o remodelar radicalmente lo que existe. Es la liberación de la creación de su esclavitud de corrupción, como dice en Romanos 8:21. La ausencia del mar. El texto menciona que el mar ya no existía más. En la simbología apocalíptica y semítica, el mar representa el caos, la división, la inestabilidad y el abismo de donde surgen las fuerzas del mal. Su desaparición significa orden y paz absoluta. Interesante. Ahora vamos a leer, yo voy a leer esta segunda columna, la erradicación total del sufrimiento, lo cual pues a todos nos alegra, ¿cierto? Porque no nos gusta el sufrimiento. Bueno, la restauración no es solo física, sino profundamente emocional y biológica. Dios revierte por completo las consecuencias de la caída del Edén. Apocalipsis 21:4. El fin de la muerte. Gloria a Dios, y me acuerdo de lo que decía el apóstol Pablo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro? ¿Cierto? ¿Se acuerdan de eso? El último enemigo es destruido, la mortalidad deja de existir. Gloria a Dios. El fin del dolor y el llanto. Se eliminan las causas de la tristeza. Dios mismo actúa con ternura al enjugar toda lágrima de los ojos de ellos. Y el último punto es la desaparición del pecado. El versículo 8 detalla que todo lo corrupto, injusto e impío queda fuera de este nuevo reino, garantizando un entorno de perfecta justicia. Bueno, ¿cuántos anhelamos eso? Bueno, vamos para la comunión con el Espíritu, porque es ese tercer punto, Andreita. Tercero, la comunión perfecta, el tabernáculo de Dios. Aleluya. El núcleo de la restauración es relacional. En el Edén, el pecado interrumpió el caminar del hombre con Dios. En Apocalipsis 21, la herida sana definitivamente. Desciende la Nueva Jerusalén, descrita simbólicamente como una novia adornada para su esposo. Se proclama la consumación del pacto eterno. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. O Dios mismo estará con ellos como su Dios. Apocalipsis 21, versículo 3. Dios ya no está distante, habita físicamente en medio de su creación. Somos tabernáculos de Dios. Entonces, vamos a leer el texto que inicialmente nos llevaba aquí a esto, pero realmente después decidí que vamos a leer todo Apocalipsis 21. Dice el decreto del trono. El clímax teológico del pasaje ocurre en el versículo 5, cuando el Creador rompe el silencio cósmico para declarar de forma tajante: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. No dice hago cosas nuevas, lo que implicaría desechar la historia previa, sino que toma todo lo que fue dañado por la historia humana y el pecado y lo restaura a una condición infinitamente superior y glorificada. Por eso los políticos no hicieron nada bueno. Por eso tenemos que leer lo que dice Dios, quién es el que va a hacer todo esto. Entonces, Andreita, vamos a leer Apocalipsis 21 y comenzando desde el primer versículo. Tú lees Listo. esta parte y yo la otra. Reina Valera 60, el pasaje se nombra aquí cielo nuevo y tierra nueva. Versículo 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, Las porque primeras. las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo:
Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviese sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Bueno, nosotros somos de la primera muerte, no de la segunda. Entonces yo voy a leer la Nueva Jerusalén que sigue ahí. Y dice, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá y yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres escritos que son los de los 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas y al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Sigue, Andreita, el versículo 15 en adelante. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en un cuadro y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12.000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio, y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto coralina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. ¿Qué tal eso? Bueno, puedo leer a continuar esto y dice, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y el honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Y no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación, y mentira, sino ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Qué tal esto? Mejor dicho, después de leer esto, yo me quedé sorprendido porque eso hace un tiempo lo había leído y seguramente cuando lo había leído antes no había visto esa belleza que tiene Dios para nosotros y esa hermosura y esa perfección, porque está en manos de Dios, no está en manos de los hombres. Y oremos por nuestra nación porque nadie ha podido hacer ni va a hacer lo que Dios ha hecho por nosotros y que tiene preparado para nosotros. Muchas veces nos hemos dedicado a pensar que el libro de Revelaciones o de Apocalipsis es un libro que es malo y que nos pone a tener susto, miedo, pero realmente leyendo Apocalipsis 21 se da cuenta uno
que eso es lo que es para nosotros. El juicio a los que no creyeron y el juicio de las naciones es para los que no han tenido fe, para los que no han reconocido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, y los que no han creído ni en su iglesia ni en el modelo del tabernáculo, que es el que muestra ahí como realmente el propósito precioso. Y no sé si contestarle la pregunta porque iba a hacer la pregunta al respecto, pero esa es la restauración completa de volver a vivir como vivieron Adán y Eva en ese Edén, bajo la gracia y el amor y la fe y todo lo que proviene de Dios, porque es lo que quiere para nosotros los que hemos creído, que no somos perfectos, pero sí queremos ser hechos a la imagen del verdadero varón perfecto que es Jesucristo. Yo podría seguir aquí en el otro punto, que es el amor de Dios y describir y la gracia, pero del amor ya hablamos y de la gracia de nuestro Señor Jesucristo tenemos que dedicarle un tiempo completo. Entonces vamos a ir a los grupos para... antes de eso, pues la pregunta está en algo que está muy rico y la primera pregunta es contestar si ya conocía eso, que es una pregunta muy abierta, me dijo María Angélica. Pero la segunda pregunta es describir qué fue lo que más le llamó la atención de esa restauración de todas las cosas. Si lo que corresponde a lo que nos va a tocar o lo que corresponde a la Nueva Jerusalén o qué le llamó la atención específicamente de eso, porque realmente creo que esto Dios nos ha dado una revelación al leer nuevamente esto o los que no lo han leído, pues aprender de lo que realmente Dios tiene para nosotros y no tener miedo de lo que va a pasar aquí en la tierra, porque nosotros seremos raptados como su iglesia y no vamos a pasar por los tiempos de tribulación, sino que vamos a estar en las bodas del Cordero y el juicio de los galardones para luego ir a disfrutar de todo esto de lo que el apóstol Juan vio y lo tuvo que poner por escrito porque Dios se lo mandó a través del ángel que lo escribiera todo para que nosotros pudiéramos tener ese gozo, esa fe y sobre todo esa esperanza que Dios nos tiene guardada para cada uno de nosotros de los que hemos creído y que estamos acá. Bueno, entonces nos vamos ahora a Esperancita me estaba comentando que no había entendido y realmente no todo el mundo entendió porque algunos se perdieron de la explicación, pero entonces ahora dice unirse a la sala para grupos y uno pone ahí unirse y entonces aleatoriamente se ha escogido que